La guerra descendió sobre la tierra de la nada. Los diversos ejércitos de Janbei permanecieron inmóviles al escuchar la noticia de su llegada. Inicialmente, Chu Xiao ingenuamente pensó que Shang Tsung no podía soportar atacarla, eligiendo dejarla ir en su lugar. Sin embargo, fuera del paso Longjing, cuando vio a los civiles con sus hijos y pertenencias, su corazón se hundió cuando sus esperanzas se extinguieron por completo. A la luz del día, la multitud había comenzado a formarse. Algunas personas empujaron a sus carros pesados con todas las pertenencias chocando entre sí. Algunas personas agitaron sus látigos, dirigiendo su rebaño de ganado. Algunas mujeres sostuvieron a sus niños llorando en sus brazos mientras lo amamantaban. Otras personas sostuvieron sus sacos y yutes que contenían batatas y maíz, y se dirigieron a comer después de caminar una cierta distancia. Se sentían fatigados, duros y con pánico. Sin embargo, cuando vieron la bandera del ejército xiulí, la multitud estalló en aplausos. Los civiles se lanzaron hacia adelante y gritaron al unísono: «La general está aquí, la general está aquí». Un anciano de pelo blanco arrastró a su nieto hacia el frente con la cara de niño enrojecido por el frío. Gritaron a Chu Xiao y le preguntaron: «General, ¿a dónde vamos?» «Está bien, general. ¿Hacia dónde vamos?» «No importa que sigo a la general. No puedo dejar ver a la general que vague sola». «General, ¿por qué no nos informaste antes? Todavía no he empacado mis cosas. Afortunadamente actué rápido y no podía ponerme al día». Los guerreros del ejército xiulí estaban en las vastas llanuras. No dijeron una palabra mientras miraban a Chu Xiao. Estaba vestida con una capa verde mientras se sentaba erguida sobre su caballo, como una jabalina. Su expresión era solamente libre de comunicación y pánico, lo que calmó a los soldados a pesar de que tenía un plan preparado de antemano. «General». He Xiao avanzó sobre su caballo y la llamó suavemente. Chu Xiao se dio la vuelta. He Xiao estaba cerca de ella, hasta el punto de que aparentemente podía detectar su estado de trance. Sintió que le dolía el corazón al sentirse por ella. A medida de que interactuaron entre sí durante todos estos años, ya no creía ciegamente en las habilidades de la joven. Durante estos 2 años, él había visto mucho. La había visto cuando su espíritu estaba bajo mínimos, había visto sus lágrimas, su momento de debilidad y cuando se sentía perdida. No era la leyenda viva que no había probado la derrota de la batalla. Se parecía más a una joven normal que había asumido tercamente las responsabilidades de todo el mundo. Incluso cuando lloraba, tenía que esconderse en un rincón donde nadie podía verla. Sin embargo, a pesar de esto, su lealtad hacia ella no vaciló. Se había unido de manera más compleja. Extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro cuando dijo en voz baja: «General, He Xiao está aquí». De hecho, He Xiao todavía estaba con ella. El ejército de xiulí todavía estaba con ella. No le faltaba ayuda, pero en poco tiempo, desde la dirección del paso de Yangming vino una gran nube de polvo. Los exploradores se apresuraron a regresar informando: «Maestra, a unos 10.000 kilómetros de distancia, Zhao Yang ha liderado una fuerza de 100.000 efectivos y se dirige hacia nosotros. Si dejamos el paso Longjing, seguramente seremos emboscados». En este momento, Chu Xiao casi quiso reírse en voz alta. «Yang Tsung, ¿qué movimiento tan asombroso me acabas de tirar?», para abrir el paso y dejarla pasar. No había desperdiciado ni un solo soldado. Usando civiles para frenarla, él destruyó completamente sus ventajas de velocidad. Usando la fuerza de Xia, él bloqueó su camino. Incluso en el Imperio Xia sospechaba que algo estaba mal. No podía arriesgarse a permitir que un líder militar de Janbei como Chu Xiao entrara a sus fronteras, incluso si pudiera que Yang Tsung podía estar tramando algo. Esta batalla no se podía evitar. Tal vez en pequeñas batallas, Chu Xiao podía usar tácticas y estrategias que derrotaran a Yang Tsung, pero cuando se trataba de calcular otras personas y de jugar fuerzas con una contra otras, nunca se enfrentaría a Yang Tsung. Los ciudadanos también habían notado el polvo volador a la distancia y el miedo comenzó a extenderse en la multitud. Aunque muchos estaban llenos de confianza, después de todo, la maestra Chu Xiao estaba presente.
Sin embargo, cuando pasaron lógicamente en el gigantesco ejército del Imperio Xia, que lucharía con el ejército de Qiuli, apenas de 5.000, se estremecieron y comenzaron a dudar. He Xiao regresó al pie del paso Longjing y algunos de sus soldados gritaron: «¡Guarnición! ¡Abrid la puerta para que entren los civiles!». Solo después de gritar 3 veces, una voz despreocupada le respondió: «Órdenes del emperador. Si deseáis entrar a la ciudad, el ejército de Qiuli debe entrar primero. El ejército de Xia llegará pronto. Por favor, dejad entrar a los civiles». Las órdenes del emperador, el ejército de Qiuli debe entrar primero. Los ecos resuenan en los vientos y el polvo es transportado por los vientos. Levantando su cabeza, Chuxiao apretó su puño mientras miraba la bandera del águila negra que decoraba las murallas de esta ciudad. «¿Maestra? ¿Hubo algún soldado que le pidieron instrucciones?». «Maestra», las voces de las personas aumentaban en volumen a medida todo lo que se reunía alrededor de Chuxiao para recibir instrucciones. «Maestra, ¿qué deberíamos hacer?». Hubo civiles que comenzaron a decir con pánico. Aterrorizados por la atmósfera, los niños comenzaron a llorar mientras la escena descendía en el caos cacófico. «Maestra, ¿qué debemos hacer?». «Maestra, el enemigo está llegando». «Maestra, regresa a la ciudad. Será bueno evitar el conflicto». «Maestra, vuelva y discúlpase con su majestad. Estoy seguro de que le perdonará». «Maestra, vamos a luchar hasta el final. Solo danos la orden». «Maestra, maestra, maestra». «Yang Sun, ¿entonces todo esto es lo que deseabas?». Mirando hacia el cielo, incluso la última esperanza que tenía para él fue aplastada. «¿Qué esperas ver? ¿Que estoy sola sin ayuda? ¿Que estoy rodeada de enemigos? ¿Que me escaparía sin poder hacer nada para volver a pedir ayuda?». «Yang Sun, me subestimas». «Guerreros, ya habéis presenciado todo lo que ha sucedido en los últimos días». Sentada sobre su caballo, Chuxiao comenzó un discurso, mientras estimaba la mano para el silencio bucílico. Con un tono profundo y serio continuó: «Nuestro rey, el emperador Xianbei, abandonó sus promesas pesadas y traicionó las palabras que habíamos jurado ante las tierras de Xianbei y la montaña de Wiwi. Los civiles de Chang'in se convirtieron en nada más que esqueletos y alimentos para los buitres. Y Dantong está siendo masacrada por la fuerza que solo era leal a su majestad. El señor Wu está muerto. Lady Yu está muerta. La princesa Huan está muerta. El general Xiao He está muerto. El general Bian Kan está muerto. El general Xiuri está muerto. El general Hadu está muerto. Todos ellos fueron asesinados por un hombre ambicioso que simplemente desea expandir su imperio y consolidar su poder. En ese momento, una guillotina cuelga sobre nuestras cabezas. Guerreros, ante vosotros un ejército de Xia fuerte de 10.000 nos espera, listo para acabar con nosotros. Detrás de nosotros está el ejército de Xianbei, que ya ha comenzado a pudrirse. Se han preparado para escupirnos en el momento en que regresemos y nos dice que somos cobardes. Junto a nosotros hay civiles que han sido abandonados por su país. Guerreros, ¿qué debemos hacer?». Su voz fría y sin emociones fue el único sonido que se podía escuchar en la vasta llanura. Nadie habló y todos meramente miraron sus figuras fanáticos fervor. Chuxiao saltó de su caballo señalando a los soldados. Ella gritó: «¿Vamos a regresar y convertirnos en esclavos de un dictador y ser ridiculizados por los traidores que rechazaron sus promesas? ¿O vamos a abandonar a estos civiles e intentar escapar? ¿Vamos a enfrentarnos a un enemigo que es 20.000 veces más grande que nosotros y mostrar el orgullo que es el ser un soldado?». Chuxiao rugió: «Guerreros, ¿queréis vivir?». «Sí», las voces de soldados y civiles por igual le contestaron en un bramido, atravesando las nubes, haciendo que los pájaros se escurrieran. «¿Deseáis convertirnos en traidores? No. Entre la muerte y la traición, ¿cuál es vuestra elección?». La multitud gritaron de nuevo en un rugido enloquecido: «Lealtad a Dantong, incluso en la muerte». Frente al viento, Chuxiao gritó: «Guerreros, camaradas, seguidme, obedecedme. Incluso si vamos a morir, usaremos nuestra sangre para emitir la última chispa de gloria para Dantong. Nuestras cabezas pueden rodar, nuestra sangre puede fluir, pero nuestra fe
nunca debe ser ignorada. ¡Larga vida Janbei! ¡Larga vida Danton! ¡Viva nuestra libertad! Un atronado rugido en la tierra retumbó una respuesta, mientras miles de pares de manos se alzaban en el aire en una aclamación. ¡Viva la maestra! Este invierno llegó temprano. Era solo septiembre, pero la nieve ya había empezado a caer. La ligera capa de nieve era como una manta en pequeñas flores blancas que acababan de florecer en primavera. El ejército de Xia se retiró una vez más. Este fue el tercer día de su cerco, y el asalto a la gran escala que había imaginado nunca había ocurrido. Zhao Yang había rodeado cuidadosamente el paso para evitar que Chu Xiao escapara. Sus procesos de pensamiento ahora eran extremadamente complejos. Temía que era una trampa que Janbei había tenido. Sin embargo, le preocupaba perder esta oportunidad de oro en la que Janbei y Chu Xiao se habían vuelto uno contra el otro, de modo que liberaría al imperio de Chu Xiao, uno de los generales enemigos más potentes. Después de todo, la noticia de cómo Yang Sun y Chi Xiao se habían peleado en los últimos 2 años ya había llegado a sus oídos. Era imposible que él no estuviera completamente al tanto de todos sus acontecimientos. En la noche, a medida que el viento pasaba, Chu Xiao se encontraba en lo alto de una colina que dominaba todo el campo de batalla. Los vientos nocturnos enviaron su voluminoso cabello ondeado con gracia, como un enjambre de tragos negros. La guerra había durado 3 años enteros. El paso de Longjing había sido construido para ser unos pies más que el de Yangming, por encima del ejército que estaba en la espera. Entre las dos formaciones que solamente esperaban el combate, habían grandes franjas de parche de hierba que eran fácilmente de la altura de la cintura. Al pasar la brisa otoñal había mucho ruido, como si fuesen olas en un océano blanco, reflejando la luz plateada de la luna en un hermoso espectáculo. Una bandada de cuervos pasó volando, levantando una nube de polvo en el aire. Uno de esos se arrojó ligeramente sobre la hierba alta y con un movimiento rápido tomó algo blanco y se fue volando. Con una sola mirada, Chu Xiao ya podía decir lo que el pájaro había recogido del suelo. Lanzando su mirada a las olas de blanco entre ellas, un tinte de tristeza y abominación emergió su corazón. Bajo esta hierba que se balanceaba pacíficamente, ¿cuántas vidas habían perdido? Como un titán devorador de hombres, la guerra había devorado horriblemente a innumerables hombres y mujeres por igual. Los vientos de esta época perturbada soplarían luego sobre las casas en las ruinas que habían perdido a sus dueños. Aullaron sin parar, como si cantaran una canción que había trascendido a través del espacio-tiempo, desde el inframundo. Sin embargo, ¿podría Chu Xiao también ser considerada como uno de los autores intelectuales detrás de tal muerte y destrucción? Achú, una voz aún resonaba en la oscuridad, como si llamara a su alma. Achú era una voz que había escuchado diariamente durante las últimas 2000 noches. El joven se acogió junto a ella y levantó su manta antes de preguntar con cuidado. Achú, ¿todavía sientes frío? Esos eran los años que hacía más frío, y los fuertes vientos traían fácilmente la frialdad fría a través de sus ventanas delgadas, congelando todo dentro de la habitación. Sin embargo, era como la bandada fugaz de pájaros, desapareciendo en la infinita blancura que se extendía hasta allá del horizonte. Tal vez la vida no era como un juego de ajedrez que uno nunca podía dominar. Con el futuro nublado en la duda y al no tener buenos movimientos por hacer, uno no sabía cuándo atacar o defender. Sin embargo, el juego siempre estaría progresando y uno solo podría hacer todo lo posible para continuar. A veces, uno se daría cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, simplemente estaría más lejos de la victoria. Gradualmente cerrando sus ojos, innumerables recuerdos aparecieron ante su visión. Parecía haber visto muchas personas de nuevo. Vio al gentil pero justo señor Wu, a la tranquila e inteligente Lady Yu, a la adorable y energética Huan Huan, al amable y humilde Xiao He. También vio a Chu Ziyan, que había muerto para alertarla, a Wen Yang
que habían muerto para proteger su bandera, y también a Fenting, a Murong, a Wudanyu, que habían atacado al enemigo solo y muerto en innumerables flechas. Incluso vio la cara de los soldados del ejército de Qiuli e innumerables de la montaña de Shanshen, Wei y Beizhou. Sin detenerse allí, incluso vio a Cao Mentong, quien se había suicidado. Se disculpa por su error y por esos ancianos perdidos de Dantong. Sin esfuerzos, sin alimentos y a esta temperatura de congelación, mientras se protegía a miles de civiles que estaban completamente desarmados, el ejército de Qiuli se puso en guardia a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, el enemigo se estaba quedando sin paciencia, ya que el invierno estaba pronto de llegar y la nieve pesada estaba a punto de cubrir toda la tierra. Zhu Xiao miró hacia el cielo y sintió como si viera un par de ojos que la miraban fijamente. Esos ojos habían hundido hacia el mundo todo el abismo de frialdad. Observándola silenciosamente, sin enojo, sin burlas, solo con la paz que le quedaba mientras repetía una y otra vez: «Vive, lo sé». Zhu Xiao sonrió a los cielos vacíos y dijo en voz baja: «Definitivamente voy a aguantar». Dándose la vuelta, vio las tiendas de campaña que estaban montadas en una buena formación y con calma declaró en voz baja: «Definitivamente te protegeré».